Radio Hubo comienza el tiempo de la fonoaudiología, el espacio donde la voz y el sonido se hacen protagonistas de la discusión social. Hola, bienvenidos y bienvenidas al tiempo de la fonoaudiología, programa acá en la Radio Hubo dedicado al área de la fonoaudiología, con el sello Hubo. En este programa leeremos parte de un estudio llamado Una revisión de la literatura sobre el bilingüismo entre los niños diagnosticados con trastorno del espectro autista y tendremos como invitada a Carolina Mellafe, terapeuta ocupacional, docente y directora de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad Bernardo Higgins, con quien conversaremos sobre la concientización del autismo. En Radio Hubo comienza el tiempo de la fonoaudiología, programa donde la fonoaudiología tiene la voz. Para iniciar el programa, leeremos parte de un estudio de la revista chilena de fonoaudiología llamado Una revisión de la literatura sobre el bilingüismo entre los niños diagnosticados con trastorno del espectro autista. Artículo de Enio de Oliveira, doctor en lingüística aplicada, Departamento de Ciencias y Trastornos de la Comunicación, Universidad Cristiana de Texas. Los fonoaudiólogos son comúnmente consultados por padres bilingües de niños con trastornos del espectro autista TEA respecto de la decisión de adoptar el monolingüismo o bilingüismo con sus hijos. Estos padres solicitan la opinión profesional porque temen que la exposición a dos idiomas podrían contribuir a desafíos adicionales y retrasos en la evolución del lenguaje de sus hijos. Sin embargo, es escasa la literatura disponible para que los fonoaudiólogos los guíen en su elección de utilizar una o dos lenguas en sus hijos. Sin investigaciones basadas en evidencias, los fonoaudiólogos siguen recomendando que los padres bilingües de los niños con TEA limiten la exposición lingüística de sus hijos a un solo idioma, con mayor frecuencia inglés. Las ideas subyacentes en dichas recomendaciones son tres. A. Convertirse en bilingüe es demasiado difícil para los niños. B. El bilingüismo dificulta el rendimiento académico de los niños. Y C. El bilingüismo es una fuente adicional de retraso del lenguaje y habla. Esas tres ideas acaban por producir más preocupaciones en los padres, que consecuentemente optan por el monolingüismo. En este trabajo se analiza si hasta qué punto esta recomendación es ratificada o refutada por la literatura publicada en los últimos 10 años y se ofrece una mirada crítica a los resultados de la misma. Los niños bilingües y los niños con TEA son dos grupos demográficos notables que están aumentando dentro de la población en edad escolar en Estados Unidos. Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, el porcentaje de niños en edad escolar criados en familias bilingües, también denominados estudiantes del idioma inglés, aumentó del 8,7% aproximadamente 4,1 millones de estudiantes entre los años 2002-2003 al 9,1%, aproximadamente el 4,4% millones de estudiantes entre los años 2012-2013. En cuanto al TEA, lo más actualizado del Centro para el Control de Enfermedades es contar con la prevalencia de niños diagnosticados con el TEA. Fue de 1 en 68 niños, reportando en el año 2010 un aumento asombroso en los últimos 10 años. El aumento puede ser consecuencia de muchos factores como cambios en las definiciones del autismo y sus gamas más amplias, cambios en los criterios diagnosticados a lo largo del tiempo, variabilidad en las prácticas de diagnóstico más temprano, diagnóstico y factor genético y ambiental, entre otros. El Centro para el Control de Enfermedades también informó que el TEA ha aumentado entre las minorías. Los niños afroamericanos y latinos muestran los mayores aumentos en la prevalencia de TEA, con un 91% y 110% respectivamente. Los asiáticos ocupan el tercer lugar en tasa de prevalencia, 1 de cada 103 niños.
Un estudio preliminar de la literatura indicó que una revisión sistemática proporcionaría los mayores resultados apropiados, debido tanto a la diversidad de diseños de investigación empleados, a la heterogeneidad de las poblaciones, las intervenciones y los métodos adoptados por los estudios. Se realizó una revisión estructurada restringida a literatura revisada por pares publicada desde el año 2005 a el año 2015, con fuentes adicionales consultando según sea necesario para la cobertura de ciertos temas. Esta revisión identificó una escasez de la literatura, solo reflexiones cruzadas sobre el bilingüismo y tratamiento del trastorno del habla y el lenguaje de los niños con TEA. Se demostró que se publicaron pocos estudios en los últimos 10 años, sin embargo, es importante mencionar que los pocos estudios de investigación disponibles presentaron resultados predominantes concurrentes. Quedan varias cuestiones críticas a considerar en el campo de la patología del habla y el lenguaje en relación con la interacción entre el TEA y el bilingüismo. Contribuciones a realizarse mediante estudios futuros pueden incluir: 1. Estudios experimentales sobre la eficiencia de exponer a niños con diferentes grados de TEA a bilingüismo. 2. Estudios exploratorios sobre educación de los bilingüismos y TEA. Y 3. La formación de los fonoaudiólogos en bilingüismo y TEA, tanto en nivel previo al servicio y durante el servicio. 4. Investigación en profundidad sobre las perspectivas de los fonoaudiólogos sobre la atención a la población bilingüe con TEA. Los resultados de esta revisión de la literatura sugieren que los fonoaudiólogos, al prestar servicio a niños bilingües diagnosticados con TEA, deberían colaborar con los padres de los niños para satisfacer las necesidades lingüísticas únicas de esos niños y, en última instancia, aumentar sus tasas de participación social, comunicación en contextos bilingües. Revista Chilena de Fonoaudiología, volumen 14, año 2015. Ahora vamos con una pausa musical con Sónica y Tan Fácil. Vivir es fácil, flotando en
La música chilena es protagonista en Radio Hugo Online. En Radio Hugo seguimos con el tiempo de la fonoaudiología. Para continuar tenemos como invitada a Carolina Mellafe Díaz, terapeuta ocupacional, licenciada en terapia ocupacional de Universidad Andrés Bello, magíster en terapia ocupacional, mención en salud física, Universidad Andrés Bello, diplomada en educación superior de salud y rehabilitación, Universidad Bernardo Higgins. Doctoranda en educación superior, Universidad Palermo, Argentina. Posee experiencia en salud infanto-juvenil, desempeñándose en centros de salud como Teletón y Clínica San José, entre otros. Profesora, muchas gracias por acompañarnos, por estar acá en la radio. ¿Cómo se encuentra? Hola a todos, muchas gracias Cecilia por la invitación. Estoy muy bien, estoy contenta de compartir con ustedes este espacio. Muy bien. Para saber más sobre usted, ¿por qué le gustó la carrera de terapia ocupacional? ¿Qué la motivó? Mira, desde el inicio la verdad es que estaba como muy dudosa de qué estudiar, pero tenía claridad que quería algo del área de la salud. Desde ahí comenzó mi investigación, pasé por fonoaudiología y por varias carreras, y terapia ocupacional me gustó porque ahí podía unir un aspecto más físico de la persona en torno a las rehabilitaciones motoras, y también un aspecto un poquito más psicosocial respecto a la rehabilitación un poquito más integral de las personas. Así que ahí me quedé y ahí me perfeccioné. Ok. ¿Qué área de la terapia ocupacional le gusta o ha trabajado más? Bien, la terapia ocupacional tiene muchas áreas y uno se va perfeccionando a medida que va egresando, realizando distintos cursos, qué sé yo. Mi área es la rehabilitación infantil. He trabajado desde que egresé en esa área, puntualmente en rehabilitación física de niños con trastorno neuromusculoesquelético principalmente, y también he tenido ciertas capacitaciones con niños con trastorno, con neurodivergencia, ahora en ese nuevo concepto, con niños con trastorno del espectro autista y niños también con déficit atencional. Perfecto. Con respecto a la carrera de terapia ocupacional acá en la radio, o sea, acá en la Universidad Bernardo Higgins, ¿cuál es su historia en cuanto al tiempo que lleva acá? Si Mira, nos puede contar. Sí, entré como profesor honorario, profesor adjunto en el año 2018 y comencé ahí a realizar algunas clases siempre vinculadas con la rehabilitación infantil. Después ya pasé a ser parte de la escuela como contrato. Trabajé principalmente en la coordinación académica y hace 2 años estoy en el cargo de dirección de escuela, pero también sigo haciendo clases con mi rol de gestión y mi rol docente. Profesora, respecto al TEA, ¿qué es el trastorno del espectro autista? Si nos puede contar, ¿de qué trata? Bueno, primero, Cecilia, súper interesante la investigación que tú nos acabas de comentar, de resumir, y para contextualizar un poco, contarles que el TEA, el trastorno del espectro autista, es una patología que está descrita en el DSM-5 y que define como una condición dentro del espectro de la neurodivergencia, donde estos niños que son diagnosticados tienen alteraciones en 2 grandes pilares principalmente. Uno, en la participación social o en la interacción más bien social, y la otra en estructura o patrones repetitivos, ¿sí? Desde ahí el DSM-5 define 3 grados de TEA, ¿sí? Que sería grado 1, 2 y 3, y que establece cuál es la condición o el grado de apoyo que necesita esta persona diagnosticada. Sí, cabe mencionar, que ¿sí? el trastorno del espectro autista, como lo conocemos ahora, es una evolución de un término que antes utilizábamos, que era de los autismos, ¿sí? Del autista, ¿sí? Esta revisión, ¿cierto?, de los fundamentos a través de este manual que te comento yo de salud mental y psiquiatría, que es el DSM-5, ha ido evolucionando y ha ido poniendo el énfasis no en la alteración propia de la persona, sino que cómo esta situación de salud
con el contexto va generando distintos grados de apoyo y de necesidad. Y se programa que en el próximo DSM, ya sería el 6, esto ya no sea un trastorno, sino que se conceptualice como el SEA, como una condición del espectro autista, sacándola de este foco más patológico, más como más desde la dificultad. Bueno, retomando lo conversado, ¿existe alguna diferencia entre autismo o trastorno del espectro autista? Sí, es que es una evolución de la terminología, ¿ya? Y antes se consideraba una patología como el autismo, cuando efectivamente el niño presentaba dificultades en el lenguaje, en la participación social, en la interacción con otros, ya sea una interacción más física, más visual, y también que presentaban sobre todo patrones repetitivos, ¿sí? O preferencias bien marcadas. Ahora nosotros conocemos esta evolución de la terminología como el TEA, pero porque también conceptualizamos estos grados. Sabemos que son distintos el niño que se puede clasificar en el grado 1, en el 2 o en el 3. Y por eso se da tanto énfasis al concepto espectro, porque un mismo diagnóstico puede ser distinto en las distintas personas, por los distintos síntomas, distintas expresiones que tiene esta patología. ¿Y existe alguna cura para este trastorno principalmente? No está definido, no, como alguna cura. ¿Por qué? Porque no se entiende como una patología propiamente tal. Yeah. Por lo tanto, no es que hay un medicamento o una vacuna o algo que me diga, ¿cierto?, que con eso yo me voy a mejorar. Pero sí se define como fundamental un equipo de apoyo de intervención a los niños, a los usuarios, ¿cierto?, que presenten TEA. Y tiene que ser multidisciplinario. Aquí nosotros no entendemos el proceso de intervención o de rehabilitación solamente de un profesional. Aquí lo entendemos multidisciplinario, por lo tanto, aquí sí somos muy compañeros de trabajo, el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional, un kinesiólogo, un psicólogo, porque entendemos también que esta situación de salud involucra distintas áreas del niño. Por lo tanto, es distinto, por ejemplo, la integración al proceso educacional, la integración también al juego con los pares. Por lo tanto, necesitamos mucho trabajo multidisciplinario. Perfecto. Respecto a la concientización del autismo, ¿por qué es importante hablar sobre el autismo? Bueno, es importante porque nosotros generalmente como sociedad estamos acostumbrados a los estándares, ¿sí? A todos los espacios tienen como estándares, ¿sí? Y la persona se tiene que adaptar a estos estándares. Ahora nos damos cuenta que hay mucha neurodivergencia. Hay patrones cognitivos, patrones conductuales atípicos, distintos. Y la sociedad tiene que entender que todos somos distintos y que no tenemos que presionar esta integración o esta inclusión solamente yo adaptándome al contexto, sino que el contexto tiene que favorecer, ¿cierto?, los espacios inclusivos y también entender o dar respuesta más bien a la neurodiversidad. Ok, ¿cómo concientizar a las personas sobre el autismo? ¿Cómo educarlas quizás? Sí, mira, lo primero yo creo que es importante informarse, conocer, leer, estudiar. ¿Qué es lo que qué es lo que es este concepto, que nosotros llamamos TEA? Y segundo, estoy hablando como integrante, ¿cierto?, de la sociedad, tener esta intención constante de ser inclusivo, de aceptar la diferencia, de abrirse también y flexibilizar frente a los distintos cambios, a las distintas formas. Y como profesionales de la salud, no es una sugerencia, es más bien una responsabilidad tener esta visión inclusiva, un entendimiento de las necesidades que pueda presentar el otro y de cómo yo puedo ser un canal o un facilitador para que el ambiente pueda favorecer el desempeño típico de una persona con TEA. Ya, con respecto a la ley, ¿qué dice la nueva ley en Chile, la ley TEA? Sí, mira, cuando salió esta ley fue como súper importante y súper llamativa para las personas que trabajamos en el área, porque es una ley que propone
atención, seguimiento y asegura espacios de integración para niños con TEA. Vale decir que primero hace un cambio radical, porque antes de esta ley no se contemplaban estas cosas y quedaba finalmente a voluntad de las personas si lo hacían o no. Lo primero, esta ley cubre una atención de salud para los niños con TEA. De esta forma, el Estado se hace cargo de los primeros años de diagnóstico y de intervención de los niños con TEA, entendiendo que la intervención, ¿cierto?, de estos niños es muy cara, porque necesita múltiples profesionales, como lo habíamos comentado. Entonces el Estado se hace cargo, ¿cierto?, de costear eso, de costear también el tratamiento farmacológico. Y también lo importante es que asegure la integración en los colegios. Y desde ahí la herramienta de programa de integración escolar se hace pero muy fuerte, porque nos da alineamiento y claridad de lo que se espera en la integración de un niño con TEA. Cuáles son las características, cuáles son los pasos a seguir, cuál es mi límite, mi cuadrante para poder trabajar. Nos da un poquito más de claridad. Ahora, la ley todavía está muy arriba en el sentido de que está muy teórica y falta operativizarla un poco más, sino dar indicaciones. Yo necesito esto, tengo tal tiempo desde que fue diagnosticado hasta la primera consulta, por ejemplo, con un médico. Necesita operativizar. Pero vamos en un primer paso, que es muy importante, que ya salió, resurgió la importancia de que le demos cavidad en la política, ¿cierto?, y en las leyes, ¿cierto?, públicas, el tema del TEA. ¿Algo más que quiera mencionar sobre el autismo? Yo creo que lo importante es que primero entendamos que a pesar de que esta condición, ¿cierto?, del espectro autista está dentro de los manuales de salud mental y psiquiatría, no es una situación de desmedro de salud mental y psiquiatría, ¿sí? Es una condición que tiene unas características distintas, principalmente con la relación con el otro, con la participación social y la interacción, y que desde ahí hay patrones distintos de acercamiento. Uno está siempre acostumbrado, por ejemplo, a llegar y saludar de beso, abrazar, como un patrón, ¿cierto?, cultural, y para nuestros niños con TEA a lo mejor eso no es la forma de acercar y saludar. Yo al tener claridad de esas cosas puedo ser más respetuoso, ¿cierto?, con los espacios, puedo ser más respetuoso con las familias también, y puedo también facilitar la inclusión y que finalmente todos podamos participar de una forma justa en la sociedad. Ok, ahora vamos con una pausa musical con Jirafa Ardiendo y Confío. Son mis penas en tu avión, son mis piernas sin motor. Si congelas en tus manos y en tu risa sin razón. Quien llega tarde y se va, crema y hierro en el sol. Quien dibuja con el aire y con la lluvia me hacen dos. Vuela hacia mí, siénteme bien sentir, viendo que al fin tiemblo al verte aquí. Tus brazos ya me alcanzan y tu frente me desarma lento. Mil murallas
En Radio Hubo seguimos con el tiempo de la fonoaudiología. Profesora, ¿algún consejo para las futuras y futuros fonoaudiólogos que saldrán de la Universidad Bernardo O'Higgins? ¿Alguna recomendación principalmente? Sí, mira, yo creo que lo importante es un poco de lo que conversamos al principio, entender que el trabajo, ya sea en este caso con niños, pero también con adultos mayores, siempre es un trabajo multidisciplinario. Por lo tanto, me parece súper interesante que en los años de formación, mientras están acá en la universidad, puedan consolidar redes con otras carreras, que puedan conocer la experiencia y el trabajo de distintas disciplinas que finalmente cuando ustedes ya trabajen se van a encontrar todo el rato. Finalmente uno no trabaja solo, la rehabilitación nunca se tiene que entender sola, individual, se tiene que entender de una forma colectiva, de una forma grupal, ¿cierto? Y multidisciplinaria, porque es ahí donde nosotros enriquecemos nuestro trabajo con nuestros usuarios. No sé si ustedes le dicen usuarios también, ¿sí? Sí, ya, usuarios. También le llamamos usuarios. Perfecto. ¿Algunas palabras para despedir este programa? Sí, mira, primero agradecerte, Cecilia, o sea, primero felicitarte por la iniciativa, mostrar la carrera de una forma distinta a través de otros canales, yo creo que es muy importante porque la educación ha ido cambiando y nosotros ya no solamente nos podemos quedar con lo que pasa dentro del aula, ¿cierto?, en esta educación frontal, sino que tenemos que ampliar un poquito la mirada a entender que ahora hay tantos medios, hay tantos canales y que tú te des el tiempo de realizar esta actividad, de dar a conocer tu profesión, tu futura profesión, ¿cierto?, en distintos medios. Me parece súper interesante, así que te felicito. Y segundo, agradecer la invitación porque es un programa de fonoaudiología. Entonces tú ya estás ampliando tu mirada y estás intencionando que tus compañeros amplíen la mirada al invitar a profesionales de otra área. Así que muchas gracias también por eso. Ya, muchas gracias por estar acá. Gracias por habernos acompañado en el tiempo de la fonoaudiología, donde la fonoaudiología tuvo la palabra. Esperamos que nos puedan oír en nuestro siguiente programa. Hasta pronto. En Radio Hubo fue El tiempo de la fonoaudiología, donde el protagonismo se lo lleva la voz y el sonido de todas y todos nosotros. Sigue escuchando Radio Hubo Online.